la conmemoración hoy del 261 aniversario del natalicio del general José Artigas, el presidente de la República, Samandú Orsi, colocó una ofrenda floral al frente del monumento al prócer en la Plaza Independencia. A esta hora el mandatario, junto con autoridades nacionales, departamentales y locales, participan de los actos conmemorativos del natalicio en el Centro Cultural Casa de Artigas en la localidad de Sauce, en Canelones. Luego se va a realizar una oratoria a cargo de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso. Buen mediodía para todos. En este 19 de junio saludamos a las y los abuelos. En su día vamos a estar compartiendo una hora de información y les contamos algunos datos del clima, con una temperatura clara y algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla, con vientos variables que van de 0 a 10 kilómetros del noreste y de 10 a 20 kilómetros en la hora, una temperatura máxima de 15 grados. Y les compartimos alguna información, algunos movimientos que tiene la ciudad del Centro de Gestión de Movilidad. Por ejemplo, va a haber cortes en Martín García, entre José Leterra y Avenida General Flores, hasta el 30 de junio por saneamiento. Luego en Chaná, entre Juan Jackson y Eduardo Acevedo, de 7 a 17 horas por carga y descarga. Y luego en Luis Piera, entre Juan Jackson y Juan Manuel Blanes, de 7 a 18 horas por carga y descarga. Bien, y les compartimos un adelanto en estos titulares que vamos a tener en la jornada de hoy. El director nacional de Educación, Gabriel Chirichi, definió a José Artigas como el primer oriental en ser elegido por nuestra gente como jefe en asambleas populares. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas se reunió con el presidente Samandú Orsi para transmitir la situación actual de los pasivos, según explicó Estela Ovelar, secretaria general de la organización. Ninguno de los 4 candidatos a rector de la Universidad de la República obtuvo la mayoría necesaria para ser elegido en la Asamblea General del Claustro de este miércoles, por lo que deberá realizarse una nueva sesión que definirá la autoridad universitaria. El Ministerio de Salud y ACE definieron como prioridad para este quinquenio avanzar hacia garantizar las condiciones de vida de las personas mayores y mejorar la situación en los establecimientos de larga estadía en todo el país. El Ministerio de Trabajo firmará mañana con el PIT-CNT el acuerdo que establece un ámbito de negociación del régimen de licencias médicas implantado en el anterior gobierno, que fue cuestionado por la Organización Internacional del Trabajo. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó hoy que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, rendirá cuentas por el ataque con misiles contra un hospital israelí en la ciudad de Beersheba. Bien, y como decíamos, hay constante actividad en la zona de Sauce por el natalicio de Artigas, y hasta allí nos vamos porque estaba nuestra compañera Abril Mederos, a quien le damos la bienvenida. Abril, buen mediodía y gracias por acompañarnos desde ahí. Muchas gracias, Diego. Exactamente, está por comenzar este acto a realizarse aquí en la ciudad de Sauce y está por arribar también el presidente de la República, Samandú Orsi. Ya hay múltiples autoridades aquí presentes a razón de este nuevo aniversario 261 por el natalicio de José Artigas, y está hablando el presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Cayani. Vamos a escucharlo. No es posible, digamos, no sería muy responsable cambiar el asueto de vacaciones. Usted decía, esto ya estaba armado del año anterior. Las nuevas autoridades pretenden que en 2026, por ejemplo, sean 2 las semanas de vacaciones en julio. Eso hay que discutirlo sobre finales de este año. A priori Uruguay tiene un calendario lectivo que tiene cierres escolares muy amplios. Esto tiene que ver con un conjunto de cosas que no son solo educativas.
Tenemos por otro lado un conjunto de evidencias que dicen que cerrar escuelas o liceos o escuelas técnicas no mejora aprendizaje. Entonces, en esa tensión entre el sector turismo, que es la que tenemos para inicio de clases, y la mejor forma de construir condiciones para aprender y para enseñar, es que va a estar la conversación sobre finales de este año. ¿Y cómo se prepara? Estamos en vivo para MBD Noticias. Y por lo tanto no habrá clases en las escuelas públicas. ¿Cuál es el objetivo de este primer encuentro en este gobierno? Bueno, un espacio de trabajo que tienen los docentes son las asambleas técnico-docentes. Esto está pautado por ley, pero además está pautado por lo que han sido muchos años de buena política educativa. Es decir, cuando las políticas educativas son abordadas por los docentes en sus centros escolares o a nivel de las asambleas nacionales, se hacen mejoras a lo que las administraciones proponen. Lo que estamos haciendo es convocar a las asambleas para discutir un conjunto de temas que nos preocupan, desde la asistencia, la extensión del tiempo pedagógico, cuestiones vinculadas a lo curricular, un conjunto de lugares donde hemos identificado posibilidades de mejora. ¿Y qué surgen de estas asambleas? De estas asambleas surgen un conjunto de propuestas y de consideraciones técnicas que las autoridades debemos tener en consideración a la hora de tomar resoluciones sobre la política educativa. Este año hay presupuesto, la ANEP se propuso la extensión de muchos centros de tiempo completo. ¿Van a solicitar más presupuesto para poder cumplir con eso que está en la hoja de ruta de ANEP de más centros de tiempo completo? Bueno, allí nosotros tenemos por un lado un compromiso del presidente de duplicar la cantidad de propuestas con extensión del tiempo pedagógico. Recordemos, Uruguay le ha llevado 30 años llegar a un cuarto de la matrícula de primaria con extensión del tiempo pedagógico. Esto es una apuesta muy fuerte y requiere, por un lado, un conjunto de decisiones de la administración y de la política educativa, pero además requiere de mayores recursos, porque básicamente extender el tiempo pedagógico implica que una silla que hoy está ocupada de mañana por un niño y de tarde por otro niño, la va a ocupar el mismo niño mañana y tarde, y por lo tanto tiene asociado la remuneración de los docentes y los gastos de funcionamiento que implican eso. De hecho, en todos los informes de los últimos 30 años se visualiza claramente que la inversión por estudiante, cuando hay extensión del tiempo pedagógico, casi que se duplica. ¿Pero va a ser posible llegar al reclamo histórico que se ha hecho del 6+1 para la educación de cara a este presupuesto? ¿Qué le transmiten las autoridades? Bueno, nosotros estamos formulando el mensaje de la Administración Nacional de Educación Pública, que como ente autónomo lo puede formular, y ahí hay un conjunto de recomendaciones a nivel internacional, pero hay un conjunto de compromisos a nivel nacional donde se va a apostar a un incremento presupuestal que permita llegar al 6% de la inversión en todo lo que tiene que ver con educación en Uruguay. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la palabra al presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP en el marco, bueno, se viene el invierno, las vacaciones de julio y los anuncios al respecto de que no se van a extender justamente estas vacaciones. Vamos a estar retomando el contacto aquí seguramente en unos minutitos cuando arribe el presidente de la República. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Abril, y seguramente vamos a estar atentos a lo que allí suceda. Y desde Sauce nos vamos hasta la Plaza de Independencia porque nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez está con la secretaria general designada por Mario Vergara a la Intendencia de Montevideo. Así que vamos contigo, Juan Pablo. Diego, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes, tal cual lo describiste, el gabinete entrante que ingresará el próximo mes de julio a ejercer funciones está trabajando, y es por eso que nosotros vinimos al encuentro de la secretaria general, Viviana Repetto, designada para consultarle, bueno, cuáles son los principales objetivos ni bien asuma este gobierno departamental. Repetto, enhorabuena, el deseo de fortuna y de buena gestión. Bueno, consultarle en qué se está trabajando puntualmente en vísperas a lo que se viene. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, estamos en una etapa de mucha transición, en la etapa de mayor trabajo, dado que
quedan pocos días para el inicio de la gestión. Luego de designado el gabinete, bueno, tenemos la posibilidad de que las autoridades entrantes puedan dialogar directamente con las autoridades salientes y generar, bueno, los equipos de trabajo que nos van a permitir, una vez asumidos, poder llevar adelante los objetivos que nos proponemos, que son los que se han marcado en la campaña como prioridades, porque la ciudadanía así lo ha determinado, como es la limpieza y la recolección de residuos en primer lugar, la movilidad también como un elemento importante, y todas esas otras tareas que desarrolla la Intendencia de Montevideo, que han sido muy bien valoradas por la ciudadanía, pero que también debemos sostener y profundizar. Así que estamos focalizados en ese trabajo de transición, de hacernos de la información, pero también, y en forma paralela, definiendo el plan de gobierno con algunas acciones concretas que pretendemos llevar adelante lo más inmediatamente posible una vez asumidos. Repito, hubo una señal democrática muy importante, es decir, ver el gabinete que va a entrar con el gabinete saliente de Mauricio Zunino. ¿Cómo evalúa usted esta transición? La transición está siendo muy buena, muy fluida. Desde hace tiempo, una vez que Mario fue electo intendente, nosotros empezamos a tener transición. Tenemos informes de transición de todas las áreas que hicimos llevar a todos los directores de departamento designados, y un diálogo permanente. Tenemos de hecho reuniones todo el tiempo, y en estas horas también están teniendo reuniones en distintos lugares con distintos equipos. En virtud de su experiencia en el Ejecutivo Nacional, tanto en el Ministerio de Transporte como en otras áreas, quienes la conocen destacan su capacidad de diálogo, pero también de articulación. ¿En un futuro inmediato podremos tener un trabajo conjunto de la Intendencia con el Ejecutivo Nacional? Sin duda, creo que ese va a ser un rol clave que desde la Intendencia vamos a tener que articular. Por eso definimos que la coordinación institucional va a tener un nivel de departamento, porque creemos que es fundamental esa coordinación, que el gobierno nacional esté en manos del Frente Amplio y que las intendencias de Canelones y Montevideo también sean frente amplistas. Creo que abre un escenario de oportunidades para pensar también en clave metropolitana, y sin duda la articulación es fundamental para que las políticas públicas tanto a nivel nacional como departamental puedan ser eficientes y en definitiva terminen llegando de la mejor manera a los ciudadanos y las ciudadanas, a los vecinos y vecinos de Montevideo, que son en definitiva el objetivo de nuestro trabajo. Repito, le hago la última agradeciéndole la amabilidad de estas palabras a MBD Noticias. ¿Está planificado que se generen otras reparticiones en el Ejecutivo que va a ingresar? Bueno, nosotros lo que definimos, porque también creemos que es una prioridad, elevar la jerarquía que tenía Montevideo Rural, y eso lo llevamos a nivel de división. Creemos que ahí hay un trabajo muy importante para hacer. También estamos dándole un rol importante a la innovación. Creemos que con innovación y tecnología podemos hacer mucho más eficiente la tarea que realiza la Intendencia de Montevideo, y de esa forma los servicios también sean de mejor calidad. Queremos una intendencia cercana a la gente, que sea amigable, que los vecinos y las vecinas sientan que ir a la intendencia o hacer trámites en la intendencia no sea una tortura. Hemos venido avanzando muchísimo, todas las gestiones frente amplistas anteriores han avanzado mucho en ese sentido, pero creemos que todavía hay mucho por hacer, así que es también parte de los objetivos que nos tenemos planteados. Muchas gracias. A ustedes. Diego, así está trabajando el gabinete que ingresará el próximo 10 de julio, capitaneado por el intendente electo Mario Vergara, aquí en el corazón de Ciudad Vieja. Nosotros nos reportaremos en cualquier momento, Diego, donde la noticia nos convoque. Gracias, Juan Pablo, y esto es muy dinámico y temas departamentales. Y desde la Plaza Independencia volvemos a Sauce con Abril Mederos, porque está hablando el intendente electo de Canelones, Francisco Leñani. Muchísima confianza del presidente, y desempeñaron roles clave en la gestión de Canelones. Pero hay sustitutos y sustitutas, y estamos muy confiados de que armamos un gran equipo en cada área para garantizar una buena gestión, que es el objetivo a partir del 10 de julio. Leñani, en ese sentido, ¿cómo sigue la transición?
Bueno, nosotros presentamos el gabinete el miércoles de la semana pasada con idea de tener un mes entero de transición, sobre todo para aquellos compañeros y compañeras que se están incorporando ahora, para que conozcan todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, funcionarios, los restantes compañeros del gabinete, y tener un mes entero en ese sentido para que lleguen a las oficinas. Estamos en reuniones permanentes con los equipos de trabajo. Hoy mismo en la Intendencia, mismo siendo feriado, tuvimos reuniones de trabajo y bueno, nos quedan pocos días y la verdad que estamos muy ansiosos porque estamos con muchas ideas en la cabeza. ¿Cómo vienen los diálogos con el presidente de la República, con Yamandu Orsi, también en conjunto con el intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, sobre los proyectos que tienen en común? Bueno, en concreto con Mario Vergara y producto de que Orsi y Lucía Echeverri le plantearon como una prioridad para el gobierno nacional, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la movilidad. Es un objetivo del Ministerio de Transporte tener los pliegos prontos antes de fin de año para poder licitar y empezar a ejecutar la obra, tanto en lo que es el corredor Avenida Giannatasio, Avenida Italia, como Ruta 8, Camino Maldonado. Lucía Echeverri la conocemos de la gestión de Canelones también. El hecho de que estén desempeñándose en el gobierno nacional, no hay que explicarle lo que es Canelones, las necesidades y las demandas que tiene Canelones, lo conocen de memoria. Es muy ejecutiva y estamos muy confiados en cumplir con esos plazos, de tener los pliegos pronto antes de fin de año. Eso sería algo importantísimo porque significa que estamos licitando y ejecutando ahora el año que viene. Leñani, ¿cuál es? ¿Sobre el Hospital de la Costa se ha avanzado? Se está avanzando, nosotros tenemos equipos técnicos trabajando con la ministra Lustemer, probablemente sea en el municipio de Atlántida, municipio al que sabido es desde la Intendencia de Canelones, y algo que no tiene precedente, estamos trabajando en financiar el saneamiento para ese municipio, que es nuestro principal balneario, para que se pueda desarrollar. Hay una cantidad de proyectos inmobiliarios que la propia Intendencia no los puede habilitar hoy por la falta de saneamiento. Como principio tienen las cosas, o se está trabajando en el estudio. Nosotros tenemos una reunión marcada con Pablo Ferrer y su equipo para el lunes a las 3 de la tarde allí en OCE, y bueno, empezar a avanzar un poquito en lo que es el trabajo técnico y tener un presupuesto, y después en función de eso ir a buscar las voluntades que nos faltan en la Junta Departamental, porque esto se va a financiar mediante un fideicomiso. El Frente Amplio va a contar con 18 votos, se necesitan 21, pero en la campaña los candidatos de la coalición han manifestado la importancia que tendría el saneamiento para Atlántida. Hemos estado conversando con ellos y estamos plenamente confiados en que vamos a conseguir la mayoría necesaria. Leñani, una problemática que ha planteado la actual intendenta es el aumento de la población en situación de calle aquí en Canelones. ¿Cómo se va a trabajar y sobre todo pensando en que se viene el invierno? Ya estamos trabajando, tenemos el plan invierno desplegado en todo el departamento, con equipos técnicos recorriendo y llevando a las personas a refugio. Es un tema prioritario también. A nosotros se nos multiplicó por 5 la gente en situación de calle en el último quinquenio, siendo Las Piedras, Pando, Ciudad de Canelones, los principales municipios con creciente población de gente en situación de calle. Lo estamos abordando en todo el departamento. Lógicamente que en el invierno, sobre todo en los próximos días que se vienen, vamos a estar reforzando todo el equipo en el territorio. El tema de inseguridad, ¿dónde se va a poner el foco? Bueno, desde el gobierno departamental, nosotros hace unos 10 años que la gente lo que nos viene planteando es el principal problema que le piden al gobierno de Canelones resolver es la seguridad, al gobierno de Canelones. En ese sentido, nosotros hicimos una inversión de 1.800 cámaras de videovigilancia, montamos un centro de monitoreo en coordinación con el Ministerio del Interior, una inversión de $2 millones, y estamos trabajando en acciones futuras con el ministro Negri, y por supuesto que siempre a disposición. Nunca sustituir una política nacional, pero sí complementarla. Leñani, estamos en vivo para Subrayado. Es una fecha especial hoy para el país, para Canelones, pero también para Saucested. Bien, le agradecemos a nuestra compañera Abril Mederos por estas declaraciones de Leñani, y avanzamos en lo que fue la jornada de hoy, porque en la mañana, en la previa de lo que fue el natalicio de Artigas, sobre las 11:15, el presidente de la República, Yamandu Orsi, encabezó la ceremonia de colocación de una ofrenda floral al pie del monumento al prócer José Gervasio Artigas, allí en la Plaza Independencia. El acto contó con la participación de parte del gabinete ministerial y público que se acercó hasta la plaza. El presidente de la República, Yamandu Orsi, encabezó la ceremonia de colocación de una ofrenda floral al pie del monumento a José Artigas en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, por el 261 aniversario del natalicio del prócer. El mandatario estuvo acompañado de parte del gabinete ministerial, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. Tras ser recibido por la Guardia de Honor del Batallón de Blandengues de Artigas, la banda militar entonó las estrofas del himno nacional para luego proceder a la colocación de la ofrenda, un arreglo con el escudo nacional sobre fondo blanco y otro con los colores de la bandera de Artigas. La ceremonia estuvo rodeada de ciudadanos y visitantes extranjeros que se acercaron a participar del acto. ¿Cómo bien sabremos cumplir, Orsi? Y bueno, reafirmándolo todos los días y cantándolo muchas veces. 16 veces en el himno se nombra.
Bien, y justamente en el marco del 261 aniversario del natalicio de José Artigas, la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación y Cultura difundieron un documental que narra el proceso de construcción de la imagen del prócer hecho con inteligencia artificial. En el documental producido por Presidencia de la República, Los rostros de Artigas, los historiadores Laura Malosetti, Andrés Aspirós, Ariadna Islas y Carlos De Masi relatan el proceso de construcción de la imagen del héroe nacional como la conocemos hoy, pasando por sus diferentes etapas. Observando las distintas obras, percibimos que, había distintas formas de representación y que obedecían a un contexto de producción de conocimientos sobre las guerras de independencia y a una concepción de la figura de Artigas como héroe nacional, entre comillas. Primero se transforma en un patriarca, el de Eduardo Carvajal, en donde con una vestimenta al uso del siglo XVIII, unas medias blancas, zapatos prolijos, en medio de la selva del Paraguay, usa un poncho y tiene una cabellera blanca poblada. Y con el tiempo, todos terminamos aceptando esa imagen. Todos aceptamos esa idea de que, en definitiva, el Artigas de la Puerta de la Ciudadela de Blanes sería con el que reconoceríamos si nos cruzáramos con él por la calle. Y que si el otro Artigas lo viéramos venir por la vereda, cruzaríamos tal vez a la vereda de enfrente porque no resulta, digamos, lo que uno se imagina como un héroe nacional. Bien, y seguimos en tema porque el director nacional de Educación, Gabriel Quirichi, definió a José Artigas como el primer oriental en ser elegido por nuestra gente como jefe en asambleas populares. El jerarca señaló que la figura de Artigas se destaca entre los revolucionarios por su amplitud de ideas y el reconocimiento de derechos que mantienen vigencia hasta la actualidad. La historia de la construcción de los líderes tiene que ver también con la historia de la nación. En gran medida los monumentos, ¿no? Las referencias también, el famoso cuadro de Blanes de la Ciudadela, lo que trata de pintar también un estadista, pero que hace las veces también de aglutinador, de síntesis de la idea del Estado y la nación. Lo particular con Artigas, y creo que también es lo que nos pasa ahora, es que además de poder ser una figura de bronce, de mármol, de monumento, de cuadro, es una figura que lo que hizo es muy popular. Fue muy popular y dejó un legado de hermandad con el resto de las provincias, de tratar por iguales como ciudadanos a todas las personas, de tener entre sus más directos colaboradores a indígenas, a afroamericanos. Entonces, esa característica creo que le devuelve siempre una humanidad que, con el paso del tiempo, en algunos casos a través de la enseñanza, en otros a través de representaciones. En algún momento, por ejemplo, hubo obras de teatro donde, por ejemplo, Candó o Yáñez representaban a Artigas y le daban una vida. Bueno, hoy lo estamos haciendo con otras formas, pero que van dentro del mismo carril. Es decir, la humanidad de esta figura que nos representa a todos se puede ir reconstituyendo sin que eso tenga cuestiones como de ficcionar elementos no propios de aquel pasado, sino que se puede convivir y conectar con ese pasado que, insisto, nos da un proyecto de futuro, porque estamos hablando de la vida con igualdad de derechos, de tener una perspectiva americana, de justicia social, de respeto a las religiones, ¿no? De que no haya despotismo militar. Entonces hay algo que me parece que es, a todos nos parece muy fascinante de aquel proyecto artiguista, de una mirada desde el interior y Montevideo juntos y no dividida, que para mí es fascinante. Bien, y cambiamos de tema porque la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, se reunió con el presidente Yamandu Orsi para transmitir la situación actual de jubilados y pensionistas, según explicó Estela Ovelar, la secretaria general de la organización. La dirigente agregó que el resultado fue esperanzador y que el colectivo espera poder concretar una nueva reunión, pero en este caso con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Previsión Social. Un balance con esperanza, ¿verdad? Después de 5 años que no nos recibe el presidente de la República, ya esta instancia nos cambia un poco la perspectiva. Le fuimos a transmitir la situación actual, obviamente que la conoce, de los jubilados y pensionistas, pero la inquietud primordial de ONAJPU es el 3% de los jubilados que perciben las jubilaciones mínimas,
que se otorgue a partir del mes de julio para cobrar en agosto y que después no sea descontado en el próximo ajuste de pasividades del año entrante. Fue receptivo, tomó nota, quedamos abiertos a otra reunión con gente de su equipo, suponemos, del Ministerio de Economía y Finanzas, mismo de la presidenta del Banco de Previsión Social, para seguir tratando este tema y otros que quedaron allí plasmados. Estamos hablando de una suma de dinero de más o menos $2.800.000 mensuales que se vería incrementado en otorgar esto a 140.000 jubilados y pensionistas. Esperamos hacia la sensibilidad del gobierno, porque realmente nuestros jubilados y pensionistas a nivel nacional no lo están pasando muy bien. Y dejamos también muy en claro, esto no es tampoco desconocer la pobreza infantil que viene en aumento, por favor, pero muchos hogares de esos niños vulnerados en sus derechos son hogares que se mantienen con la magra jubilación de un abuelo o una abuela. Entonces, fue un tema distendido, estos números los hablamos, los va a tener que ajustar, obviamente, Banco de Previsión Social con el Ministerio de Economía, pero bueno, quedamos esperanzados a que se resuelva de forma positiva para nuestros jubilados y pensionistas. Bien, y seguimos en tema porque el Ministerio de Salud Pública y la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, definieron como una de las prioridades para este quinquenio avanzar hacia garantizar las condiciones de vida de las personas mayores y mejorar la situación en los establecimientos de larga estadía en todo el país, según lo anunció el presidente de ACE, Álvaro Danza. El jerarca también anunció la creación de una unidad de alta dependencia en el Hospital Geriátrico Piñeiro del Campo para atender a las personas que por su nivel de dependencia requieren mayores cuidados. Para personas que requieren más cuidados de los habituales y que son muy dependientes, eso también es bien importante fortalecerlo, aumentar nuestra capacidad instalada. No se olviden ustedes que en toda ACE tenemos un 12% de usuarios, no son todos mayores de 65 años, pero tenemos un porcentaje significativo de usuarios que andan por los 100 usuarios que están esperando un destino social, ¿verdad? Que no tienen una familia continente que los pueda apoyar y que los pueda acompañar en el egreso de sus estancias hospitalarias. Por lo tanto, aumentar nuestra capacidad como sociedad, como colectivo, como Estado, nuestra capacidad de responder a esas demandas es algo que es un desafío súper importante para este quinquenio. El presidente de ACE, Álvaro Danza, hizo referencia a la situación de las personas que fueron trasladadas desde un establecimiento para usuarios con patologías de salud mental, ubicado en Rincón de Tranqueras, departamento de Tacuarembó. Sigue monitorizándose el estado de salud de los pacientes que fueron trasladados, que es bueno en este momento y es un poco heterogéneo, pero globalmente considerado es bueno, no es igual para todo el mundo. Pero la otra cosa súper importante es lo que dijo la ministra Lustenberg, ¿no? Prestar atención, y lo dijo la directora del Piñeiro también, prestar atención a los lugares donde están siendo atendidos las personas mayores para que todos estén en un estándar de cuidado adecuado, donde se respeten sus derechos y donde se respete esa importancia de promover la autonomía, de facilitar las actividades recreativas, en fin, eso es algo muy importante. El hombre de 64 años que se encontraba en situación de calle en Rivera y que fue hallado muerto en la madrugada del martes, falleció por una pancreatitis, según se confirmó luego de realizada la autopsia. La directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social en ese departamento, Mariana Lacerda, dijo que el hombre, que pasó a ser la tercera persona fallecida en situación de calle en lo que va del año, había sido contactado la noche anterior a su fallecimiento, pero se negó a acceder a un refugio. Durante la recorrida diaria que realizan los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior y la Intendencia de Rivera, en el marco del Plan Invierno, se constató la muerte de un hombre de 64 años que se encontraba en situación de calle junto con otra persona pernoctando bajo un puente en Rivera. La directora departamental, Mariana Lacerda, explicó en conferencia de prensa la necesidad de trabajar en conjunto con otras instituciones para evitar que las personas se nieguen a ir a los refugios y tener luego que lamentar su muerte. Era de las personas que se había contactado varias veces en estas recorridas que hacemos en Plan Invierno y él no accedía a ir al refugio. Quiero que quede claro esto de que es una persona con la que se tenía contacto. Se había hablado, se había contactado la noche anterior con él y él no había accedido al refugio.
Lamentablemente, hoy tenemos que informar el fallecimiento de esta persona. Nosotros seguimos trabajando en conjunto con la Intendencia y con el Ministerio del Interior en esto de poder abordar una temática que es muy compleja y que nos interpela, nos duele el fallecimiento de esta persona. Hemos venido trabajando en conjunto, y ustedes lo saben, desde el 17 de mayo en distintas recorridas, pero lamentablemente hay personas que a veces no acceden al refugio, y por eso hoy tenemos que lamentar este fallecimiento de Eber Pérez. El pasado 24 de mayo, funcionarios policiales habían encontrado el cuerpo de un hombre de 35 años a pocas cuadras, también debajo de un puente, cuya causa de muerte fue el frío. 37 minutos pasan de las 13 horas, 14 grados la temperatura. Seguimos compartiendo más información porque ninguno de los 4 candidatos a rector de la Universidad de la República obtuvo la mayoría necesaria para ser elegido en la Asamblea General del Claustro de este miércoles, por lo que deberá realizarse una nueva sesión que definirá la autoridad universitaria. Héctor Cancela fue el candidato con más apoyo, pero no llegó a los 2/3 de votos necesarios. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Ignacio Peralta. Voto por Héctor Cancela. Facultad de Artes, Sofía González. Voto por Héctor Cancela. Facundo Alpuy. Voto por Héctor Cancela. Facultad de Ciencias, Sebastián Zavala. Héctor Cancela. La sesión de la Asamblea General del Claustro de este miércoles finalizó sin resultados concluyentes para la elección de la autoridad máxima de la Universidad de la República. Ninguno de los candidatos, Héctor Cancela, Gregory Randall, Fernando Miranda y Nicolás Schwebor, obtuvo los apoyos necesarios para ser electo en esa oportunidad, pero fue Cancela quien consiguió mayores adhesiones. El exdecano de Ingeniería fue respaldado por 20 de los 26 convencionales de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y obtuvo 48 votos en total. Según informó La Diaria, tiene otros 4 votos asegurados que pertenecen a delegados de la FEU que no pudieron concurrir ayer al Paraninfo. En tanto, el ingeniero y ex prorector de investigación, Randall, fue el segundo candidato más votado con 24 apoyos. Le siguió Miranda, decano de la Facultad de Artes, con 16 votos, y Schwebor, docente del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería y último candidato en definirse, logró únicamente 5 votos. Sin embargo, en una segunda votación que contó con nuevos desacreditados y acreditados, la corriente gremial universitaria, CGU, respaldó a Miranda, quien llegó a 23 votos y empató con Randall, que perdió a un egresado, quien cambió su voto por Cancela. De acuerdo a la ley orgánica, como ninguno de los candidatos alcanzó los 2/3 necesarios para ser electo, el asunto se definirá en una segunda asamblea que se llevará adelante probablemente el 2 de julio. En esa instancia, para que haya un rector electo, deberá llegar a 57 votos. Jornadas de mucho frío en nuestro país y de esto nos va a estar hablando Juan Pablo Rodríguez, a quien nuevamente le damos la bienvenida, que está desde Inumeta. Adelante, Juan Pablo. Diego, buen mediodía, renuevo el saludo. Así es, la noticia esta vez nos convoca desde la sede central del Inumet en el centro de Montevideo a propósito del último frente frío que entró a nuestro territorio nacional, pero sobre todo qué sucederá en las próximas horas y cuál será el comportamiento de las temperaturas durante este largo invierno. Por eso vamos a hablar con el director de Meteorología y Clima del Inumet, Néstor Santayana, quien nos va a describir cuáles van a ser las situaciones de las próximas horas. Santayana, bienvenido, gracias por estas palabras a MBD Noticias. Bueno, ¿qué se espera con respecto al frío y los cuidados que la población debe tener para las próximas horas? Bueno, en principio mencionar que la situación de nieblas que tuvimos, sobre todo en el sur y este del país, puede volver a repetirse en las próximas horas, sobre todo en la noche y madrugada. Eso se debe que es una niebla de radiación, es decir, que se enfría la superficie terrestre y a partir de allí, con la humedad un poco más concentrada, empieza a condensar y genera esa niebla. Y eso es un riesgo tal vez más para la navegación aeronáutica y la navegación portuaria, que cerraron durante la madrugada mañana su tránsito justamente por este fenómeno, pero después, además del tránsito terrestre, no tienen ninguna otra afectación. Con respecto al frío en sí, el fin de semana sábado comienza desde el sur el aumento de la nubosidad y el día domingo, ya con el ingreso de un nuevo frente frío,
mejorarán las condiciones, lo que estamos previendo son precipitaciones invernales, aumenta el viento, baja la temperatura, pero el peor de los días va a ser el inicio de la próxima semana, el día lunes, donde allí va a persistir el viento muy fuerte del suroeste, sobre todo en la franja costera, con un descenso de temperatura, mínimas entre -1 y 3 grados y máximas entre 10 y 12, pero con el efecto del viento que hace que las sensaciones térmicas sean más bajas aún. En Santayana, ¿hay posibilidades que en algunas zonas del país, por ejemplo, caiga nieve o agua nieve, que se registren este tipo de fenómenos? Bueno, estamos analizando esa situación entre el domingo, sobre todo el día lunes, que pueda darse sobre todo graupel en principio, que es el granizo típico blandito que nosotros vemos en cada irrupción de con estas características de aire muy frío y húmedo. Después, para evaluar si puede llegar a darse aguanieve o nieve, bueno, tenemos que valorar un poco más los datos más cerca de lo que es el fin de semana, sobre todo analizando la situación del día lunes, que es cuando podría haber más condiciones para este tipo de precipitaciones invernales. Pero bueno, es algo que vamos a estar analizando y le pedimos a la gente que se mantenga informada en nuestro sitio web en ese sentido. ¿La tendencia de este invierno será un invierno frío en virtud de estos estudios que también ha hecho Inumet en conjunto con UDELAR? Como bien mencionabas, existe un equipo de profesionales de la Academia y del Inumet, y lo que ellos llegaron al consenso de que tanto junio, julio como agosto, es decir, el trimestre del invierno, las temperaturas estarían dentro de lo normal y por encima de lo normal. O sea que se destaca en sí que el invierno hay poca probabilidad de que sea más riguroso que el promedio en sí. O sea que sería frío, pero no temperaturas extremas, digamos. No, se pueden dar temperaturas extremas, pero cuando hablamos de un trimestre hablamos del promedio del cierre de los 3 meses, de 90 días. En esos 90 días hay más probabilidad que las temperaturas estén dentro del promedio o por encima que por debajo. Bien, Santayana, le agradecemos estas palabras a MBD Noticias. Por favor, a las órdenes como siempre. Diego, esto es lo que se sabe a esta hora sobre estos últimos frentes fríos en nuestro territorio nacional. Como dijo Santayana, el lunes seguramente será el día más frío de esta semana. Muchas gracias, Juan Pablo, y seguimos con más información porque el Ministerio de Salud Pública refuerza su campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincicial de cara al inicio del invierno. La dosis está destinada a mujeres embarazadas con el fin de prevenir infecciones respiratorias graves en niños y niñas en edad de lactancia. Esto es una estrategia fundamental de prevención de una de las complicaciones de infecciones respiratorias en lactantes que puede llegar a ser muy grave y prevalente, es decir, que cumple las dos condiciones de impacto en salud personal, familiar y poblacional. Y contamos con estrategias de prevención. En particular, en esta estrategia de prevención, que es lo que tiene que ver con la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, es una estrategia que se implementó en el año pasado, que este año estamos haciendo una campaña completa desde enero hasta agosto, que estamos insistiendo en la oportunidad de llegar a esta vacuna. Es una vacuna que no es obligatoria, que es opcional, que depende de las personas, de conocer las prestaciones y a su vez de quienes realizamos asistencia de recomendarla. ¿Qué es lo que prevenimos con esto? Prevenimos las infecciones graves por el VRS en niños lactantes, que genera un gran impacto poblacional. O sea, se inocula la mamá embarazada para después beneficiar, prevenir al bebé. La estrategia está dirigida a la vacunación de las mujeres transitando el embarazo entre las 32 y 36 semanas. De esa manera logramos el pasaje de anticuerpos transplacentarios y luego el beneficio de que esos recién nacidos y lactantes adquieran mejor inmunidad contra estas infecciones. 54 minutos pasan de las 13 horas y entramos en la recta final de la información. Creció en 20% la cantidad de turistas que visitó Uruguay en el primer trimestre del año en relación con 2024. Según los datos del Ministerio de Turismo, los ingresos por este rubro subieron 25% en comparación con el año pasado. Según el Departamento de Investigación y Estadísticas del Ministerio de Turismo, durante los primeros 3 meses del año ingresaron al país 1.368.083 personas, en su mayoría provenientes de Argentina y Brasil. El gasto de los visitantes ascendió a los $891 millones, lo que dejó un saldo positivo de 542 millones. El informe destaca además un incremento de turistas europeos. Fue el trimestre con más visitantes de esa región en la última década, con 60.000 visitantes. Un aumento similar ocurrió con los turistas norteamericanos, que fueron más de 37.000 en estos 3 meses.
En tanto, unos 647.000 uruguayos y residentes visitaron el exterior en el primer trimestre. La cifra es significativamente menor a la del mismo periodo el año pasado, cuando más de 986.000 personas viajaron al exterior, lo que supone una reducción de cerca del 34% con respecto a 2024. El gasto realizado por su parte también es menor, en un 27%. Los principales países visitados fueron Argentina y Brasil, y en menor medida Paraguay, Chile y otros países de América. Bien, mientras vemos allí en imágenes lo que está sucediendo en Sauce, comenzó justamente la oratoria del acto protocolar por este 19 de junio. Seguramente tengamos más novedades a lo largo de la jornada y les compartimos una información que va a tener este viernes, porque en las escuelas públicas de todo el país se realizará una instancia de asambleas técnicos docentes de carácter extraordinario. Por esto, los niños y las niñas no tendrán clase, pero desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria se emitió un comunicado en el que se informa que se garantizará la alimentación escolar. El texto señala que la provisión de alimentos estará asegurada en todos los centros educativos del país en los que estudiantes de primaria, secundaria o UTU reciben almuerzo durante la jornada del día del 20 de junio, en la que fue convocada una ATD extraordinaria por escuela. Las autoridades indicaron que en cada dirección escolar habrá un relevamiento para confirmar cuántos usuarios recibirán el servicio de alimentación y subrayaron que en todas las escuelas del país que cuenten con este servicio se preparará un menú de emergencia para retirar. Asimismo, en las escuelas de Montevideo, Canelones y Maldonado, en las que el servicio de alimentación sea tercerizado, se entregará una vianda para retirar. Vamos con información internacional porque el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó hoy que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, rendirá cuentas por el ataque con misiles contra un hospital israelí en la ciudad de Beersheba. Katz ha ordenado al ejército intensificar los ataques contra la República Islámica, especialmente en los sitios clave del programa nuclear de Irán. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró este jueves que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, debe dejar de existir para que su país pueda lograr los objetivos de su ofensiva, que son eliminar la amenaza nuclear y neutralizar sus misiles, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que los tiranos de Teherán pagarán por el ataque de este jueves contra un hospital del sur de Israel. El hospital Soroka, en la ciudad de Beersheba, fue blanco esta mañana de misiles iraníes que provocaron graves daños en uno de los edificios del complejo, aunque solo algunas personas resultaron heridas levemente, según las autoridades hospitalarias. Irán lanzó una nueva ronda de drones y misiles sobre el centro y sur de Israel, algunos de los cuales han logrado sobrepasar las defensas israelíes, dejando hasta el momento un saldo de 47 heridos. El ejército israelí anunció hoy que golpeó de nuevo la instalación nuclear iraní de Natanz, así como un reactor inactivo en la ciudad de Arak, incluyendo la estructura del núcleo del reactor, una parte clave para la producción de plutonio. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping condenaron este jueves las acciones emprendidas por Israel contra Irán, coincidiendo en que la situación actual y los problemas relacionados con el programa nuclear iraní no pueden resolverse por la fuerza, mientras que la portavoz del Kremlin, María Zaharova, advirtió a Estados Unidos sobre los peligros de una participación de Washington en el conflicto. Casi las 14 horas y así cerramos esta edición mediodía de este jueves 19 de junio. Vamos a seguir teniendo información a lo largo de la jornada y los esperamos a las 18:55 con la edición central. Chau, chau, que pasen bien. A José Artigas como el primer oriental en ser elegido por nuestra gente como jefe en asambleas populares. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas se reunió con el presidente Yamandu Orsi para transmitir la situación actual de los pasivos, según explicó Estela Ovelar, secretaria general de la organización. Ninguno de los 4 candidatos a rector de la Universidad de la República obtuvo la mayoría necesaria para ser elegido en la Asamblea General del Claustro de este miércoles, por lo que deberá realizarse una nueva sesión que definirá la autoridad universitaria. El Ministerio de Salud y ACE definieron como prioridad para este quinquenio avanzar hacia garantizar las condiciones de vida de las personas mayores y mejorar la situación en los establecimientos de larga estadía en todo el país.
El Ministerio de Trabajo firmará mañana con el PIT-CNT el acuerdo que establece un ámbito de negociación del régimen de licencias médicas implantado en el anterior gobierno, que fue cuestionado por la Organización Internacional del Trabajo. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó hoy que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, rendirá cuentas por el ataque con misiles contra un hospital israelí en la ciudad de Beersheba. En la conmemoración hoy del 261 aniversario del natalicio del general José Gervasio Artigas, el presidente de la República, Yamandu Orsi, colocó esta mañana una ofrenda floral al frente del monumento al prócer en la Plaza Independencia. Desde la hora 13, el mandatario, junto con autoridades nacionales, departamentales y locales, participa de los actos conmemorativos del natalicio en el Centro Cultural Casa de Artigas de la localidad de Sauce, en el departamento de Canelones.